¿Les parece? Abrimos nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El que habla es el apóstol Pablo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos al Señor. Gracias a Dios por este día. Una vez más, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Y sabemos, Señor, que cada vez que abrimos tu palabra, Señor, tú nos hablas. Por eso, Señor, pedimos que en esta noche tú hables a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, prepare nuestros corazones, tengamos un corazón receptible para escuchar, Señor, tu dulce voz directamente hablando a nuestros corazones. Yo no sé la necesidad de cada uno de mis hermanos, yo no sé cómo está su corazón, pero tú sí sabes, Señor. Por eso pedimos que tú obres en sus vidas y tu palabra llegue a lo profundo de sus corazones. Oramos por aquellos también que están, Señor, delicados de salud, como la familia de Pablo y otras personas más, Señor, otros hermanos que también están delicados de salud. Que tú estés con ellos, los fortalezca, les ayude, Señor, a recuperarse pronto, que sea, Señor, algo leve y que no tengan que requerir, Señor, de alguna atención médica, sino que rápido puedan recuperarse, nuestro deseo, pero tu voluntad se haga en su vida, Señor. Oramos por los niños también que están escuchando tu palabra a través de las maestras, los maestros, que también, Señor, reciban tu palabra en sus corazones y luego, Señor, lo pongan en práctica. Gracias por este tiempo, lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a modo de mención, de repaso, ¿se acuerdan que en un momento empezamos una serie llamada La Iglesia de Cristo? Y como siempre les digo, el Señor es muy sabio y muy oportuno cuando se trata de enseñarnos, y Él siempre utiliza imágenes, ilustraciones para ayudarnos a entender los conceptos bíblicos. Y uno de esos conceptos es la Iglesia de Cristo. ¿A qué se asemeja la Iglesia de Cristo? ¿Con qué lo compara el Señor? Bueno, la Iglesia de Cristo es comparada con un edificio, ¿se acuerdan? Ese edificio, el propósito es que sea construido con materiales buenos, con materiales duraderos, permanentes, oro, plata y piedras preciosas. Y habíamos visto cómo la iglesia de Dios es como un edificio y hay que hermosearlo con nuestro servicio al Señor. Pero no todos construyen con plata, oro y piedras preciosas, sino que algunos construyen con madera, heno y hojarasca, que dice que cuando pasen por el fuego todas esas obras se quemarán. Pero las que fueron construidas con materiales valiosos, entonces cuando pasan con el fuego se purifican y resplandecen. La iglesia de Cristo es comparada con un edificio, pero también es comparada con un terreno. Y habíamos visto la iglesia de Cristo como labranza de Dios, terreno fértil de Dios, el jardín de Dios. Un terreno que donde cae la semilla, crece la planta y da fruto. Y el propósito del terreno de Dios, de la labranza de Dios, es que llevemos fruto. Por eso cada vez que la palabra de Dios llega a nuestro corazón, como tierra fértil que somos, como iglesia, el propósito es que luego lo pongamos en práctica y demos fruto. Y a través de nuestras buenas obras, luego otros puedan ver cómo nosotros glorificamos a Dios y ellos también glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. No solamente tierra fértil, labranza de Dios, edificio de Dios, sino que también la iglesia de Cristo es comparada con el templo de Dios, donde el Espíritu Santo habita. Y esto es algo hermoso y algo sobrenatural, ¿no? Que el Espíritu de Dios, Dios mismo, habite en cada uno de nosotros. Quizás no lo logremos entender en su plenitud, quizás cuando estemos allá arriba en el cielo lo entenderemos,
pero Dios habita en nosotros. Habita en nosotros, entre nosotros, Él está. Y qué privilegio. Pero el propósito de que Él habite en nosotros es que mantengamos ese templo en santidad, porque el que habita dentro nuestro es santo. Por lo tanto, ese templo tiene que estar en santidad. No solamente somos el templo de Dios, sino que también somos columna y baluarte de la verdad. Y eso es lo que quisiéramos compartir en esta noche, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el propósito como columna y baluarte de la verdad es que nosotros mostremos la verdad y la protejamos. Qué hermoso privilegio que tenemos de ser las columnas y el baluarte de la verdad. En un tiempo donde la verdad escasea, donde casi no existe la verdad. Todo es relativo. ¿Se dieron cuenta? Si a vos te gusta, si a vos te hace sentir bien, entonces está bien. Esa es la verdad para vos. Pero si a mí no me gusta y a mí no me parece, entonces no va a ser la verdad para mí. Entonces allí entra la iglesia. Ahí entra la iglesia del Señor como columna y baluarte de la verdad para mostrar la verdad. Fíjense el versículo 14, dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Muy probable que el apóstol Pablo haya estado en Macedonia en este momento, según los historiadores. Él había dejado a Timoteo encargado de la iglesia de Éfeso y luego él continuó su viaje fundando iglesias. En uno de sus viajes, el apóstol Pablo, un fundador de iglesias, él preparó a Timoteo, lo capacitó y luego lo dejó a cargo de la iglesia de Éfeso. Y el encargo de Pablo a Timoteo era que justamente él se encargara de velar por el cuidado de la iglesia en Éfeso. Pero les da unas instrucciones de cómo él debería conducirse en la casa del Señor. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, conducirnos de acuerdo a cómo la palabra del Señor nos muestra. Fíjense el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sin duda Timoteo tenía mucho para aprender, mucho para conocer en cuanto al cuidado de la iglesia, cómo conducirse, qué hacer, qué no hacer en la iglesia del Señor. Y Pablo le da muchos ejemplos de cómo debería actuar, muchas instrucciones. Él tenía que actuar como si fuera un hermano, a los jóvenes hablarles como hermano, a las chicas hablarles como un hermano, como una hermana, a los mayores hablarle como a padres. Y las instrucciones fueron muchas para Timoteo. Pero era el manual que él tenía para conducirse en la iglesia, porque acuérdense que no tenían la palabra escrita en ese momento, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Entonces, Timoteo tenía solamente las instrucciones de Pablo y lo que él había aprendido de Pablo. Y las enseñanzas de los apóstoles eran el fundamento de cómo él se iba a comportar más adelante. Ese manual que Timoteo recibió es el mismo manual que nosotros tenemos. Y es la palabra de Dios. Él le dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y ahí literalmente significa la asamblea de Dios. ¿Cómo conducirte en la asamblea de Dios? Y aquí está la palabra eclesia, ¿no? La famosa palabra eclesia, que son los llamados afuera del sistema de este mundo para vivir para Cristo. Son los llamados afuera del sistema. Son los creyentes, los que pusieron su fe en Cristo. Es la asamblea de Dios, la casa de Dios. Ahora, hay diferentes tipos de asambleas, pero la asamblea de Dios es la única asamblea viva, porque es la asamblea donde habita el Dios viviente. ¿Se dieron cuenta
que no somos una asamblea común, no somos un grupo de personas como cualquier otro grupo de personas que se reúnen a hablar de cualquier tema. Somos diferentes. Tenemos una identidad y la identidad es que somos hijos de Dios, sacados de afuera, sacados hacia afuera del sistema de este mundo para vivir para Cristo. No somos una asamblea común, somos diferentes, con un propósito, con un Dios, con un manual. Nos manejamos con un sistema diferente. ¿Se dieron cuenta? Como labranza de Dios, somos tierra fértil, como edificio del Señor. Tenemos que hermosearlo, pero como columna y baluarte de la verdad tenemos que mostrar, porque esta asamblea tiene la verdad. Dice que nosotros somos la verdad hacia el mundo. Porque ¿quién está en nosotros? La verdad, Dios. Debido a que somos la asamblea de Dios, la casa de Dios, Dios tiene el derecho de decirnos cómo debe ser gobernada. La iglesia ha sido comprada por la sangre de Jesucristo, por lo tanto debemos tener cuidado cómo nos conducimos en ella. Si Dios habita en esta asamblea, y esta asamblea es especial, por lo tanto tenemos que conducirnos de una forma sabia y de una forma especial. No podemos conducirnos en la casa del Señor, en la familia de Dios, no solamente en el edificio, sino en el grupo de la iglesia, como si nos comportáramos en cualquier otro lugar. Porque es diferente esta asamblea. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando hables con las mujeres jóvenes, hablales como si fueran tu hermana. El cuidado que hay que tener, tanto del liderazgo y unos a otros. La iglesia es donde Dios habita, es la habitación del Dios viviente. Somos el templo de Dios y como vimos la semana pasada, si somos el templo de Dios, por lo tanto, tenemos que cuidarlo como un templo. Tenemos que tener ese templo en reverencia, en santidad, porque Dios habita en el templo. Ahora, esta asamblea, y ahora vamos más a lo específico, donde el Señor dice que esta asamblea, esta iglesia, la iglesia local, porque nosotros como iglesia local somos la manifestación de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está compuesta por todos los creyentes en todas las partes del mundo. Esa es la iglesia, algunos le llaman la iglesia universal. Esa es la iglesia universal que no lo vemos. Y toda la iglesia de Cristo. Pero nosotros como iglesia local manifestamos el cuerpo de Cristo. Manifestamos el templo de Dios. Por lo tanto, esta asamblea, esta iglesia local y cada uno de nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Qué responsabilidad y qué privilegio al mismo tiempo. Fíjense, la palabra columna, yendo directamente a las palabras, estas palabras columna y baluarte no eran algo desconocido para Timoteo. Son palabras que se utilizan en la arquitectura, pero Timoteo estaba familiarizado con el tema de las columnas, el tema del baluarte, porque en ese tiempo era muy común ver las columnas y el baluarte, que ahora lo vamos a ver qué significa. En primer lugar, él estaba familiarizado porque en Éfeso estaba el gran templo de la diosa Diana, ¿se acuerdan? Era toda una idolatría a la diosa Diana, donde había muchísima inmoralidad. Pero ese templo era hermoso, asombroso a los ojos humanos. Tenía 127 columnas hermosas, decoradas, y que toda la ciudad lo podía ver. Todos querían pasar y pasearse alrededor de ese templo hermoso, ¿no? Aunque había que tener cuidado porque estaba lleno de corrupción y de inmoralidad. Entonces, cuando Pablo le dice que la iglesia, Timoteo, la iglesia del Dios viviente, la asamblea del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, inmediatamente Timoteo
captó el concepto, la enseñanza. Y la palabra columna significa pilar, columna, apoyo o soporte. Es una palabra que todos conocemos porque en la construcción nosotros sabemos que primero está la base y luego se ponen las columnas, ¿no? Una casa que no tiene columnas es una casa débil. Y quizás por ahí alguno experimentó que le hicieron una mala construcción y no le hicieron una columna en su casa. Entonces la casa empieza a rajarse quizá las paredes, empieza a ver que ya no tiene la misma fortaleza la pared. ¿Por qué? Porque le falta la columna. O sea, la columna es muy importante en la construcción. Pero esa columna está sobre una base. Ahora, esta palabra se utiliza en dos ocasiones más en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3:12 y en Apocalipsis 10:1. Fíjense cómo se utiliza en Apocalipsis 3:12. Si pueden buscar rápidamente Apocalipsis 3:12, si no solamente les leo de acá. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice, al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios. En Cristo nosotros somos columnas del templo de Dios. Y vamos a dar algunos otros pasajes donde se menciona específicamente que somos columnas del templo de Dios, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿a qué nos referimos con baluarte? Vemos que las columnas sí son importantes, las columnas son muy valoradas, el Señor lo menciona en su palabra, pero ¿qué es el baluarte? Baluarte significa soporte o sostén. Algunos le dan el significado ya más directo y ponen soporte de protección. Y esta es la única vez donde se menciona esta palabra baluarte en el Nuevo Testamento. Y tiene la idea de algo que estabiliza, sostiene y defiende. El baluarte era tipo un pentágono que se ponía en las esquinas de la ciudad para que los centinelas estuvieran allí y puedan proteger la ciudad. Obviamente también estaban sostenidos por las columnas, pero no solamente las columnas, sino baluarte. Por eso el apóstol Pablo dice columna y baluarte de la verdad. ¿Alguna vez escucharon hablar del Pentágono en Estados Unidos? Bueno, tiene 5 lados. Es interesante que de cada punta pueden ver a la otra punta. Y por eso lo hicieron de forma de pentágono. Y pueden cubrir así y vigilar todo el Pentágono de una forma mucho más fácil. Por eso en aquella época también lo hacían así, el baluarte, y que eran las columnas y el baluarte, y todo se hacía una fortaleza muy fuerte que sostenía todo el edificio y era muy importante para la construcción. Ahora nosotros como columna y baluarte de la verdad tenemos la responsabilidad de mostrar la verdad. En esa columna y baluarte de las ciudades, de las fortificaciones antiguas, se ponían una bandera si es que se rendía la ciudad. Se ponía una bandera blanca o algo blanco, un lienzo blanco, diciendo de que se rinden, porque era muy visible. Esas esquinas eran muy visibles. Mostraban algo. También podían mostrar algo que incitaba a la violencia, a la guerra. Desde allí estaban los centinelas, los arqueros, los que andaban con las flechas tratando de proteger y que los enemigos no se acerquen. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, nos está diciendo que nosotros tenemos que mostrar la verdad, sostener y mostrar la verdad. Porque, ¿qué hacen las columnas? En las columnas se sujetan las paredes. Pero ¿qué se apoya sobre las columnas? ¿Alguien tiene casa acá? Creo que todo, ¿no? ¿Qué se apoya sobre las columnas? El techo.
El techo. Y de lejos, cuando estás llegando a tu casa, ¿vos ves las paredes o ves el techo? Lo primero que ves es el techo. O sea, hay algo que se sostiene, las columnas sostienen algo, y es lo que está más arriba, que es el techo, y lo primero que se ve es el techo. Por lo tanto, las columnas muestran algo, y en este caso, nosotros como columnas tenemos que mostrar la verdad de Cristo. Tenemos que sostener la verdad. La iglesia local está edificada sobre Jesucristo, que es la verdad. Ahora, la gente no ve la verdad en nosotros. Me ve a mí, ve a un ciudadano, me ve a mí, ve a un vecino. Pero yo tengo que mostrar que en mí hay una verdad. ¿Cómo? A través de mis acciones y a través de mis palabras. Es como nosotros mostramos qué es lo que hay dentro nuestro. Por lo tanto, es muy importante la responsabilidad que nos da cuando nos dice que somos columnas. Esas columnas están asentadas ¿sobre qué? Sobre una base. ¿Se acuerdan cuando hablamos del edificio? Esa base, ¿quién es? Jesucristo, la roca. Allí esas columnas están cimentadas en esa roca que es Jesucristo. Pero la gente no ve la roca. En la construcción uno no ve la base. Ve las columnas y ve el techo, ve las paredes, pero no ve la base. Pero tenemos que mostrarle y decirle, somos fuertes, somos una asamblea diferente, somos una asamblea viva, una iglesia diferente, un grupo de personas diferente, con un sistema diferente, porque estamos cimentados sobre Jesucristo, la verdad, la roca. Y por eso nosotros podemos hasta entregar nuestra vida por un pensamiento y un concepto. Y muchas veces la gente no entiende, son fanáticos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se levantan temprano para ir a la iglesia? ¿Por qué van a la iglesia en la noche? Y no entiende por qué cantan. ¿Y por qué lo hacen por generaciones? Bueno, porque hay una base que nos sostiene. Y es la roca, que es Jesucristo. Amén. Y esa es la roca que nosotros tenemos que mostrar, esa verdad. Y acá nos va a decir específicamente la verdad que tenemos que mostrar. El ministerio de la iglesia es mostrar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo y su obra en la cruz. De forma general podemos decir la verdad es Dios y su palabra. Pero para no salirnos del contexto acá en este pasaje, la verdad es Cristo y su obra. Cristo y la obra que hizo en la cruz. Eso es lo que nos sostiene. ¿Se dieron cuenta que si no fuera porque un día creímos en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, hoy no estaríamos acá? En el campamento tuvimos la oportunidad de charlar con algunos chicos creyentes, porque el campamento de invierno fue más para chicos creyentes. Había algunos que no conocían al Señor, pero con los chicos creyentes hablamos y decíamos, no nos olvidemos que lo que nos va a sostener en la vida es nuestra fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Si no hubieras creído en Él y en la obra que Él hizo por vos en la cruz, hoy no estarías acá. Nosotros no estaríamos acá. Entonces, y esa es la verdad que nosotros tenemos que mostrar. Esa es la historia más importante que tenemos en nuestra vida. ¿Se dieron cuenta que la gente nos comenta historia, de todo tipo de historia, ¿no? Del abuelo, de la mamá, del papá, de la mascota, todo tipo de historias. Y a veces le escuchamos, les prestamos el oído y pasa la hora, pasa el tiempo. Y cuando nosotros tenemos que contar lo más importante de nuestra vida, lo más significante, muchas veces tenemos temor de hacerlo. Y también le contamos una historia de la mascota. ¿Por qué no le contamos la historia nuestra? ¿Cómo Dios cambió nuestra vida y por qué ahora somos diferentes? Tenemos que mostrar la verdad que es Cristo y su obra en nosotros a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. No nos olvidemos de eso. Somos columna y baluarte de la verdad. Vamos a mostrar la verdad y vamos a proteger la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
nadie va a llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. ¿Y quién tiene ese mensaje? ¿Los ángeles? ¿No? ¿Solo los pastores? La iglesia. Ese mensaje los tenemos nosotros. Ese mensaje está en nosotros. Somos nosotros. Muchas veces con nuestro testimonio ya estamos predicando. Por lo tanto, tengamos en cuenta de que la verdad está en nosotros y tenemos que compartir y mostrar esa verdad. Tenemos que mostrarla. ¿Alguna vez fueron al parque temático La Cruz de Santa Ana? Algunos por ahí fueron, ¿no? Otros todavía no tienen la oportunidad, el privilegio de ir a la Cruz de Santa Ana. Bueno, la vista es lo más hermoso que hay en ese lugar, porque es algo construido sobre la parte más alta de toda esa zona y tiene muchos metros, no sé cuántos metros tiene, quizá por ahí alguien se acuerda, pero es una cruz muy alta. Y cuando uno sube hasta la parte de la cruz, ese travesaño, hasta ahí donde se puede llegar, uno puede ver muchísimo de allí. Dice que en las 2 oportunidades que fui no pude subir hasta arriba, pero dice, los que subieron hasta arriba dicen que pueden ver Posadas desde allí. Entonces, es algo hermoso. Si no fueron todavía y tienen la oportunidad de ir, vayan, porque la vista es hermosa. Además, si es un día lindo, les va a ayudar muchísimo a ver mucho de allí. Ahora, cuando uno se va acercando a la cruz de Santa Ana, uno ve la base de la cruz, pero cuando uno llega a la cruz se da cuenta que la base es enorme. El fundamento donde está puesta esa cruz es muy grande. En algún momento voy a estudiarla a profundidad y traer los detalles de esa cruz, porque de lejos no se ve, solamente se ve la cruz. Y quizás parte de la cruz, pero cuando uno llega se da cuenta que el fundamento es muy grande. Y eso es lo que lo sostiene a esa cruz para que no se caiga con el viento. Nosotros tenemos que exhibir la palabra de Dios. Tenemos que mostrar la verdad de Dios. Iglesia, nadie más tiene la verdad. Los gobernantes no tienen la verdad. Los doctores no tienen la verdad. La iglesia de Jesucristo tiene la verdad. Y no estamos hablando de conocimiento, de inteligencia, no estamos hablando de información específica, estamos hablando de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. A alguien le decía, quizás por ahí algunos vio de esos predicadores que van predicando en la calle con una cámara, se van filmando y predicando, y empiezan a charlar con los jóvenes, especialmente con jóvenes universitarios, y empiezan a hablar. Y un joven le pregunta al predicador, le dice, pero ¿qué es la verdad? Vos me estás hablando de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Porque la verdad para vos puede ser una, pero para mí puede ser otra. Dice, ¿qué es la verdad? Y el predicador le dice, la verdad es una persona, y es Jesucristo. Dice, no, la verdad tiene que ser una teoría, porque nosotros basamos todo nuestro conocimiento en la universidad en teorías, en conceptos. Y él le dice, no, la verdad es una persona y es Jesucristo. Y es Dios. Y Dios dejó escrito su palabra. Y si Él es verdad, entonces su palabra es verdad. Y después continuaron con la charla, pero muy interesante. A veces pensamos en tratar de dar una explicación de la verdad cuando la verdad es Dios, es Cristo, su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Los cristianos, alguien dijo, los cristianos fieles son las columnas y baluarte de la verdad. Su tarea es mantener, sostener y publicar las verdades de Cristo en la congregación y fuera de la congregación. En Gálatas 2:9, el apóstol Pablo menciona que Jacobo, Cefas y Juan, Jacobo, Pedro y Juan, eran considerados como las columnas de la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos que nosotros somos esas columnas que tenemos que sostener la verdad en alto. Tener la verdad en alto para que todos lo vean. Esa es nuestra responsabilidad. La iglesia no es la verdad en sí misma. Nosotros no somos la verdad en nosotros mismos.
pero la verdad está dentro nuestro y tenemos que mostrarla al mundo, sostenerla en alto, poner en alto la palabra de Dios. Pero así también como nuestra responsabilidad es sostener y mostrar la palabra de Dios, también nuestra responsabilidad como columna y baluarte de la verdad es proteger y cuidar de que esa verdad no sea distorsionada o desvirtuada. Porque justamente la palabra baluarte tiene la idea de algo que sostiene para protección, algo donde está sujetado, donde está sostenido algo, pero para protección. Y era justamente el baluarte, ¿no? La columna y el baluarte tenía esa función de protección también. Alguien dijo, a veces los líderes de la iglesia deben tomar una postura militar contra el pecado y la apostasía. Esto no los hace populares, pero agrada al Señor. Muchas veces tenemos que defender la verdad, iglesia. Y el apóstol Pablo también nos anima a presentar defensa de nuestra fe. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Vamos a ir todos a ese pasaje. Dice así la palabra del Señor: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí al apóstol Pedro ya nos da más o menos las pautas de cómo nosotros tenemos que defender nuestra fe. Porque muchas veces la gente cuestiona nuestra fe. Muchas veces la gente no solamente la cuestiona, sino que la toma para aprovecharse de esa verdad y utilizarla para su propio beneficio, como hacen los falsos maestros y los falsos profetas, ¿no? Toman la verdad que nosotros tenemos, la desvirtúan y hacen ganancia de la verdad. Qué interesante, ¿no? Qué feo que eso suceda, ¿no? Comúnmente hablando, decir qué feo que eso hagan estas personas. Que tomen la verdad santa de Dios, la verdad, la única verdad en este mundo, la desvirtúen para tener ganancias deshonestas para ellos mismos. Por eso el Señor nos dice que nosotros también somos baluarte. No solamente sostenemos la verdad, no solamente la mostramos, sino que también la protegemos. Así como ese baluarte que estaba en la esquina de la ciudad con centinelas, donde se subían los centinelas para cuidar de que el enemigo no aproveche ese baluarte y suban por ahí a atacar a la ciudad. Entonces así también nosotros tenemos que defender nuestra fe. Y vieron que la gente muchas veces tiene preguntas. ¿Pero por qué ustedes van a la iglesia? ¿Por qué ustedes dan el diezmo? Te dice, ¿no? Los evangelios dan el diezmo y se le dan al pastor el diezmo. Y nos quieren entretener con temas que no son específicamente la verdad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es llevarlos a la verdad. Mira, la verdad es esta. Déjame compartirte la verdad. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Y le compartís el evangelio. Ninguna persona que no tiene a Cristo en su corazón va a entender las verdades bíblicas si primero no tiene a Cristo en su corazón. No le podemos explicar por qué nosotros alabamos a Dios, porque no lo va a entender. Sin duda le podemos decir por qué lo hacemos, pero no lo va a entender. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está en su corazón. Y el Espíritu Santo todavía no lo puede iluminar para que entienda la importancia de alabar a Dios. Por lo tanto, es importante, fíjense en este versículo que el apóstol Pedro dice, versículo 15, dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Primeramente tenemos que estar preparados. Por eso es importante, iglesia, estar siempre meditando en la palabra del Señor, estar leyendo algún libro cristiano, y siempre los animo a leer libros cristianos. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes están leyendo un libro cristiano, de vida cristiana, que les ayude en su fe cristiana? Es importante que nos preparemos. Hay algunos que están estudiando en un instituto bíblico que es online y están siendo capacitados y se están preparando. Por lo tanto, utilicen esas herramientas también para presentar defensa de su fe, de su esperanza. Y lo tienen que hacer con mansedumbre, dice, y con reverencia. No es solamente para discutir. A veces me pone un poco mal cuando veo a predicadores discutiendo en las redes sociales con otras personas, ¿no? O sea, la palabra de Dios la enseñamos, no agarramos la palabra de Dios para discutir con otra persona. La palabra de Dios se enseña y se comenta, esto es lo que Dios dice, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Hay que hacerlo con reverencia porque esta palabra es viva y es santa y esta palabra es de Dios. Por lo tanto, no podemos usarla como nosotros queremos. Tenemos que estar preparados, tenemos que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Dice, teniendo buena conciencia. Ahí ya nos dice lo práctico, ¿no? Bueno, tenemos que tener una buena conciencia porque si vas a defender tu fe cristiana y no estás viviendo la fe cristiana, entonces es fácil que te digan, no, pero el otro día yo te vi haciendo esto, ¿eh? Y vos decís que, y siempre salen esos comentarios, especialmente cuando son personas conocidas, amigos, compañeros que se están comentando, que le están tratando de traerlo a la iglesia, siempre salen con esos cuestionamientos. Por lo tanto, hay que tener una buena conciencia, dice, para que los que murmuran, para los que hablan mal de ustedes, sean avergonzados por causa de vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, tenemos que presentar defensa, sí. Tenemos que estar preparados para hacerlo. Tenemos que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Pero también tenemos que hacerlo con una buena conciencia de que estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y nuestras buenas acciones van a ser esa plataforma donde nosotros nos paremos para presentarle nuestra fe a las otras personas. Así que hay una responsabilidad, pero también hay un privilegio, ¿no? De ser portadores de la verdad. Y qué hermoso que nosotros seamos así. En Filipenses 1:7, Pablo dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo utilizaba la iglesia de Filipos, le decía, mirá la iglesia de Filipos. Se escucha de su amor, de sus buenas obras. Ustedes están junto conmigo en la defensa del Evangelio. Así que bueno, hay muchas personas que utilizan la verdad, la transgiversan y tenemos que defender esa verdad. Es decir, no es así. La están malinterpretando la verdad, lo están sacando fuera de contexto, lo están utilizando para su propio beneficio y no es así. La verdad que nosotros cargamos en nuestras manos, que la llevamos, es Cristo y su obra. Y de ese hermoso ministerio de la fe cristiana, él menciona 6 cosas, el apóstol Pablo, ahí en el pasaje que estamos viendo de Primera de Timoteo, capítulo 3. Fíjense que habla de que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, lo cual recién lo hemos mencionado y qué significa. Y luego dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y en esto se basa nuestra fe cristiana. Esta es la verdad que tenemos que compartir. En primer lugar, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne a través de ¿quién?
de su Hijo Jesucristo. El Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, dice Juan capítulo 1. Habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo del Padre, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios iba a manifestar al hombre su gloria, quién Él era, decidió hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús se encarnó y manifestó claramente la gloria de Dios, el Verbo, lo que antes no se veía, se hizo visible. No solamente fue manifestado en carne, sino que fue justificado en el Espíritu. Aunque fue reprochado como pecador y condenado a muerte como malhechor, fue resucitado por el Espíritu y así fue justificado de todas las calumnias con las que fue acusado. Fue hecho pecado por nosotros, entregado por nuestras transgresiones, pero en el momento que resucitó al tercer día, fue aceptado por el Padre y la justicia del Padre se satisfizo en el sacrificio de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Justificado en el Espíritu. Nunca pecó, nunca pecó. Y lo que Él ofreció, aunque a la vista de los hombres era, va a recibir Dios a este pecador, a este que muere dentro de dos ladrones. Esta es la ofrenda por el pecado delante de Dios. Esto es lo que están tratando de decir, este hombre que no se puede bajar indefenso. Cuando resucitó, manifestó que Dios aceptó la ofrenda. Y los pecados de toda la humanidad fueron pagados por su sacrificio. Fue justificado en el Espíritu. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así como Él fue justificado, en Él nosotros somos justificados también. Él padeció una vez por nosotros, para llevarnos a Dios. Luego dice que fue visto por los ángeles. Y esto es lo que nosotros hemos visto mucho. Primera de Corintios capítulo 15 habla mucho de los testigos de la resurrección, pero también hay pasajes donde dice que los ángeles lo vieron. No solamente lo vieron, sino que le adoraron. Estuvieron en su encarnación, el momento que nació. ¿Se acuerdan cuando aparecieron los ángeles, los pastores, y le alababan al Señor Jesús? Aparecieron en su tentación. Después de que Él pasó la tentación, fue alabado por los ángeles en su agonía, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión al cielo. Estuvieron en todo momento los ángeles. Los ángeles ministraban y estaban al servicio del Señor mientras Él estuvo en la tierra. No solamente visto por los ángeles, sino predicado a los gentiles. Él fue predicado a los gentiles. ¿Quién creyó en el mensaje del Evangelio? ¿Los judíos? Los gentiles. Eran muy poquitos los judíos que creían en el Evangelio. Y con muchos cuestionamientos. Y llevaba tiempo para ellos lograr entender de que Jesucristo era el Mesías, el Salvador de sus pecados. Pero los gentiles, cuando recibimos el Evangelio, lo creímos, lo aceptamos, pusimos nuestra fe en Él y hoy estamos acá. Y disfrutamos de una vida eterna, de una nueva vida, una vida en Cristo. Predicado a los gentiles. Esta es una gran parte del ministerio de la piedad, que Cristo fue ofrecido a los gentiles como Redentor y Salvador, que mientras que antes la salvación era de los judíos, ahora se derribó el muro de la separación y los gentiles también fueron recibidos y fueron los que aceptaron el mensaje del Evangelio. No solamente fue predicado a los gentiles, sino que fue creído en el mundo. Él fue creído en el mundo de modo que no fue predicado en vano. Por todo el mundo se dispersó el Evangelio. Y qué hermoso que empezó allí, ¿no? Con el Señor Jesús. Luego los 12, dice que trastornaron el mundo, dice. Estos que trastornan el mundo han venido acá también. Los discípulos estaban dando vueltas todas las cosas, ¿no?
con el mensaje del Evangelio. Y se dispersaron por diferentes lugares predicando el Evangelio. Y fue creído en todo el mundo. Sepan que en cada rincón del mundo vamos a encontrar un hermano en Cristo. En todo el mundo vamos a encontrar un hermano en Cristo. Quizás en algunos lugares haya menos, en otros más, pero el Evangelio llegó a todos los lugares. Hasta llegó en los lugares más difíciles. Sé que el norte del África es un lugar muy difícil para predicar, pero hay misioneros allí predicando el Evangelio. ¿Se acuerdan de los indios en la selva, los indígenas en la selva que no recibían y no conocían personas civilizadas? Llegaron 5 misioneros en algún momento a la selva del Ecuador y esa gente que nunca había escuchado y que probablemente nunca iba a escuchar, a través del mensaje de los misioneros, conocieron la verdad y creyeron. Fue recibido arriba en gloria en su ascensión. Esto es verdad. Esto sucedió antes de que el Evangelio sea predicado, pero para que esté en orden de secuencia, todo el mensaje del Evangelio lo puso así el apóstol Pablo, pero él fue recibido arriba en gloria y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Lo pone al final porque un comentarista dice la corona de su exaltación. Y porque no solo se refiere a su ascensión, sino también a su sentarse a la diestra de Dios, donde siempre vive intercediendo y tiene todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. En su ascensión, Él subió y se sentó a la diestra de Dios Padre y desde allí intercede por nosotros. Qué hermoso, ¿no? Y los ángeles lo alababan y lo recibían en gloria. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 habla de eso, de cómo Él se sentó a la diestra del Padre, después de haber pasado por la cruz y todo el sacrificio. Por lo tanto, no nos olvidemos, iglesia, de la responsabilidad que tenemos, del privilegio que tenemos de ser columnas y baluarte de la verdad. No solamente nos dice cuál es la verdad, sino que describe la verdad especificada en estos 6 puntos, que Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La tarea ya fue hecha, el sacrificio ya fue hecho. Él completó todo. Los pecados ya fueron pagados. Eso es una verdad, la gente lo crea o no, los pecados ya fueron pagados. Los pecados de la humanidad ya fueron saldados delante de Dios el Padre. Solamente tenemos que creer para que ese pago se acredite a nuestro nombre. Por la fe podemos hacer de que todo ese pago por nuestros pecados se acredite a nuestro nombre. O sea, ya pagó por los precios de la humanidad. Pero mucha gente no cree, por lo tanto, no son salvos. Entonces tenemos acá que nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Y lo práctico que tenemos que hacer, lo hemos especificado en todo el mensaje, pero a modo de conclusión. Como columna, tenés que sostener la verdad siempre en un lugar alto. Tenés que mostrar la verdad. No solamente tenés que mostrarla, sino también tenés que protegerla de aquellos que lo distorsionan. La verdad no es que Dios me va a sanar, de que Dios me va a resolver todos los problemas. La verdad es que Dios murió en la cruz, que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz y pagó el precio por mis pecados. Y que si yo creo en Él y en su obra, tengo el privilegio de ser hecho hijo de Dios y recibir la vida eterna. Y todo parte de allí. Si tengo a Cristo conmigo, tengo todas las bendiciones que vienen con Cristo. Si tengo a Dios, tengo todo lo que Dios puede hacer dentro mío. Muchas veces queremos milagros en nuestra vida, ¿no? No solamente de sanidad, sino milagros que algo se resuelve en la vida, que algo se solucione, quizás por ahí que encuentre un buen trabajo. Queremos que Dios haga cosas sorprendentes en nuestra vida. Pero dice que con Cristo somos más que vencedores. Si tenemos a Cristo ya lo tenemos todo.
Entonces, cuando pensemos en que nosotros en Cristo ya lo tenemos todo, pensemos que hay personas que no tienen nada. Y quizás hay personas a nuestro alrededor que no conocen la verdad y que no tienen nada. Sepan que no tienen la verdad y los únicos que tenemos la verdad somos nosotros. Y dice, no es que nos estamos agrandando, no nos estamos agrandando. Es la realidad de lo que la palabra del Señor nos muestra. Nadie más va a predicar el Evangelio si no es la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuánto quisieran los ángeles mostrar la verdad al mundo? Pero el Señor lo reservó solamente para la iglesia. Qué hermoso privilegio, ¿no? Así que es muy valioso, hagámoslo, cuidemos esa verdad, presentemos defensa de esa verdad. Y seguramente vamos a ver los hermosos resultados que eso trae. En primer lugar, gente que va a llegar a los pies de Cristo, tan solo por nuestras acciones y nuestras palabras, que con humildad y mansedumbre lo vamos a compartir. Y también cuando vean la transformación que hizo en nuestra vida, ¿no? Qué hermoso es cuando la gente ve lo que Dios hace y lo que Dios hará todavía. Ni siquiera nos imaginamos todo lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros.